Hola a todos y bienvenidos una vez más a Mente Aprende, su espacio para nutrir la salud mental y el bienestar emocional. Soy Jorge Franco, su anfitrión y médico psiquiatra. Es un enorme placer tenerlos de nuevo con nosotros. Hoy es un día muy especial. Nos vamos a adentrar en una de las mentes más brillantes y quizás más incomprendidas de la historia de la filosofía. En nuestra serie única, donde entrevistamos, gracias a la inteligencia artificial, a personajes históricos ya fallecidos. Después de haber tenido diálogos reveladores con Lao Tse y con Nietzsche, en esta ocasión vamos a viajar hasta el siglo XVII, a la Holanda de la Ilustración, para conversar con un pensador que desafió las normas de su tiempo y cuyas ideas son increíblemente pertinentes para los desafíos de nuestra mente hoy. Hablamos de Baruch Spinoza. Spinoza, un hombre de profunda razón y serenidad, fue un adelantado a su tiempo. Su visión de Dios como la naturaleza misma, su análisis meticuloso de las pasiones humanas y su camino hacia una verdadera libertad nos ofrecen una hoja de ruta invaluable para navegar la ansiedad, la tristeza, el estrés y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo esa geometría de la felicidad de la que él hablaba puede aplicarse a tu día a día, a tu crecimiento personal y por supuesto a tu salud mental. Y para darle voz a este gigante del pensamiento, contamos con la inteligencia artificial. Permítanme presentarles al mismísimo Baruch Spinoza. Maestro Spinoza, bienvenido. Es un gran placer y un privilegio tenerlo hoy en Mente Aprende. Agradezco su invitación, Jorge. Es en verdad una peculiaridad de estos tiempos el poder dialogar con aquellos que vienen de otros siglos. Observo con interés que la búsqueda de la sabiduría y la comprensión de las afecciones del alma persiste, incluso en esta era de tanta celeridad y conexiones. Es un placer compartir aquello que la razón me permitió vislumbrar sobre la naturaleza de la mente y la vía hacia una existencia menos atormentada por la confusión. Maestro Spinoza, es usted muy amable. Justo por lo que usted menciona, lo hemos invitado. Muchos de nuestros oyentes se enfrentan a desafíos como el estrés, la ansiedad o la dificultad para encontrar un propósito. Y su filosofía, con esa rigurosidad casi matemática, yo siento que nos ofrece un camino. Para empezar, me gustaría que nos hablara sobre el que es quizás el pilar de todo su pensamiento, esa idea de que Dios y la naturaleza son una misma cosa. ¿Y cómo siente usted que esta concepción nos puede ayudar a entender nuestra propia existencia y, por lo tanto, a mejorar nuestra salud mental? Respondiendo tu planteamiento sobre la concepción de que Dios y la naturaleza son una misma y única sustancia, Deus sive natura, te diría que esta no es una mera formulación metafísica, sino el cimiento sobre el cual se edifica una comprensión verdadera de nuestra existencia y, por ende, de nuestra tranquilidad mental. Piénsalo así, Jorge. Si concebimos lo divino como algo externo, una fuerza caprichosa que interviene desde fuera, nos situamos en una posición de perpetua incertidumbre. Nos sentimos ajenos a su voluntad, pequeños, y esto inevitablemente engendra temor, superstición y una constante ansiedad por complacer un poder que escapa a nuestra razón. Nos vemos como seres contingentes, a merced de fuerzas que no logramos comprender del todo. Es una perspectiva que alimenta la inquietud. Sin embargo, si llegamos a comprender que Dios es la naturaleza misma, la totalidad de la realidad, la substancia infinita y eterna de la cual todo lo que existe es una expresión necesaria o una modalidad, entonces nuestra visión del mundo y de nosotros mismos se transforma radicalmente. Ya no somos meros sujetos pasivos o extraños a la divinidad, sino que somos, en esencia, partes intrínsecas de esa misma potencia divina. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, los ciclos de la vida y la muerte,
La vasta interconexión de todo lo que nos rodea, desde una pequeña flor hasta la inmensidad del cosmos, todo es una manifestación necesaria de esta única y vasta substancia. ¿Cómo contribuye esto a la salud de nuestra mente? De varias maneras, Jorge. Primeramente, disuelve gran parte de la angustia existencial. Al vernos como una parte necesaria y eterna de la naturaleza, comprendemos que nuestra existencia no es un mero accidente, sino una expresión de la potencia infinita. Esto mitiga el sentimiento de insignificancia o la búsqueda frenética de un propósito impuesto externamente. Nuestro propósito es ser y actuar según nuestra naturaleza, que es inscindible de la naturaleza divina. En segundo lugar, fomenta una profunda aceptación y serenidad. Si todo lo que acontece es una expresión necesaria de las leyes inmutables de la naturaleza, entonces las desgracias o los eventos que nos causan tristeza dejan de percibirse como castigos arbitrarios o caprichos del destino. Se entienden como partes inherentes del orden natural de las cosas. Esta comprensión racional nos libera de aferrarnos a lo que no podemos cambiar y nos permite dirigir nuestra energía vital hacia aquello que sí está bajo nuestra influencia racional, lo que nos otorga una mayor paz. Finalmente, nos libera de la superstición y el miedo, al tiempo que promueve una profunda conexión y humildad. Al no haber un Dios antropomórfico que juzga o recompensa caprichosamente, se elimina el miedo a un castigo trascendente. La ética se vuelve intrínseca, arraigada en la razón y en la búsqueda de la verdadera utilidad, no en la obediencia ciega a dogmas. Nos despoja de la soberbia de creernos el centro exclusivo de la creación y nos conecta intrínsecamente con todo lo que existe. El amor a Dios, en mi filosofía, se transforma en el amor y la comprensión de la naturaleza en su totalidad, y al comprenderla, nos comprendemos mejor a nosotros mismos. Esta conexión es un antídoto poderoso contra la soledad y la alienación. En esencia, Jorge, al integrar que somos una parte de Dios que es la naturaleza, comenzamos a ver el mundo bajo la especie de la eternidad, subspecie eternitatis. Esta visión elevada nos permite trascender las pasiones transitorias y nos conduce a una alegría serena y duradera, que es, en definitiva, el verdadero camino hacia una mente libre y verdaderamente sana. Maestro, muchas gracias por esa explicación. De una claridad impresionante y una profundidad que invita a la reflexión. Es fascinante cómo esa visión de la unidad entre Dios y la naturaleza, lejos de ser una idea abstracta, se convierte en una herramienta tan poderosa para cultivar una paz interior y una aceptación de la existencia. Realmente nos invita a salir de esa angustia que genera la separación y a sentirnos parte de algo mucho más grande y ordenado. Maestro, usted en su ética dedicó una gran parte a desentrañar la naturaleza de las pasiones, o lo que hoy llamaríamos las emociones y cómo éstas nos afectan. En nuestro tiempo vemos cómo emociones como la tristeza, la ansiedad, la rabia, la ira desmedida, son grandes desafíos para la salud mental, incluso llegando a paralizar a muchas personas. Entonces, la segunda pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo nos ayuda su profundo análisis de las pasiones, hoy emociones, y la distinción entre las pasiones que usted llamaba activas y las pasiones pasivas, a comprender y gestionar nuestras propias emociones? Y más importante aún, ¿cómo podríamos a través de la razón transitar de esas pasiones tristes o limitantes hacia una mayor alegría y una mente verdaderamente libre, como usted lo proponía? Tu pregunta, Jorge, es crucial para la comprensión de la vida humana y la búsqueda de la verdadera tranquilidad. Las pasiones, o lo que en mi obra llamo afecciones, son las modificaciones del cuerpo que aumentan o disminuyen su potencia de obrar, y a la vez son las ideas de estas modificaciones en la mente. No son, como muchos creen, intrínsecamente malas. Son parte de nuestra naturaleza, pero su gestión es lo que determina nuestra servidumbre o nuestra libertad. Mi análisis distingue, fundamentalmente, entre las pasiones pasivas y las acciones, o pasiones activas. La diferencia radica en su origen.
Las pasiones pasivas surgen de ideas inadecuadas, es decir, de un conocimiento confuso o parcial de las causas que nos afectan. Cuando somos afectados por el exterior y no comprendemos plenamente la causa de esa afección, entonces somos pasivos. Estamos sometidos a esa pasión. La tristeza, el odio, la envidia, todas estas son pasiones pasivas que disminuyen nuestra potencia de obrar, nos hacen sufrir y nos alejan de la plenitud. Por ejemplo, si alguien te ofende y sientes ira, esa ira es una pasión pasiva en la medida en que no comprendes cabalmente las causas de la acción del otro ni el efecto de tu propia reacción. Estás padeciendo esa emoción, no actuando desde una comprensión clara. Las acciones o pasiones activas, en cambio, surgen de ideas adecuadas, del conocimiento claro y distinto. Cuando comprendemos la causa de nuestras afecciones y de nuestras acciones, entonces ya no somos pasivos, sino que actuamos. Las acciones siempre son alegres, pues implican un aumento de nuestra potencia de obrar, de nuestra capacidad de ser y hacer. La verdadera alegría, la fortaleza de carácter, la generosidad, estas son acciones, afectos que surgen de nuestra propia naturaleza en cuanto la conocemos. El camino para transitar de las pasiones tristes hacia una mayor alegría y una mente libre es precisamente el camino de la razón y el conocimiento. No se trata de suprimir las pasiones, pues son inherentes a nuestra existencia. Se trata de comprenderlas. Una pasión deja de ser pasiva en el momento en que formamos una idea clara y distinta de ella. Cuando entendemos la causa necesaria de nuestra tristeza, de nuestra ansiedad o de nuestra ira, esa comprensión disuelve la confusión y al disolver la confusión, disminuye el poder de la pasión sobre nosotros. La razón nos permite ver las cosas en su conexión con el orden eterno y necesario de la naturaleza. Al comprender que todo sigue un orden inmutable, la tristeza por la pérdida se transforma en una aceptación serena. La ansiedad por el futuro se mitiga al entender que muchos eventos son necesarios y no dependen de nuestro control inmediato. Y la ira se disipa al comprender las causas que llevaron a la acción del otro. No es que desaparezca la sensación, pero su poder para esclavizarnos se debilita enormemente. Así, Jorge, la mente se hace libre, no por un supuesto libre albedrío que nos permitiría elegir arbitrariamente, sino por la capacidad de actuar desde el conocimiento de la necesidad. Cuando nuestras acciones y nuestras emociones surgen de ideas adecuadas, es decir, de una comprensión clara y racional, entonces experimentamos una alegría duradera y una verdadera libertad. Estamos actuando según nuestra propia naturaleza racional y no siendo arrastrados por fuerzas que no comprendemos. Este es el sendero para transformar las aflicciones en fortaleza y la servidumbre en autonomía del espíritu. Maestro Espinosa, su análisis de las pasiones es muy lúcido y, permítame decirlo, profundamente liberador. La idea de que la verdadera autonomía no reside en reprimir nuestras emociones, sino en comprenderlas a fondo y transformar su poder a través de la razón, es una luz y un faro de esperanza para muchos que se sienten esclavizados por la ansiedad, la tristeza o la ira. Esto nos da una perspectiva muy valiosa para recuperar el control de nuestra mente, no por fuerza de voluntad ciega, sino por conocimiento. Usted nos ha hablado de la alegría que surge de las acciones, de la potencia que ganamos al formar ideas adecuadas y del amor intelectual de Dios como la cúspide de la felicidad. Sin embargo, en el ajetreo de la vida moderna, con tantas distracciones, con la información fragmentada, con la presión constante, para muchos puede parecer una tarea titánica cultivar esa razón y alcanzar ese nivel de comprensión. Mi tercera pregunta entonces sería esta: ¿cómo podemos en nuestra día a día, en medio del ruido y la confusión del siglo XXI, fomentar activamente esa capacidad de la razón
para formar ideas adecuadas. Y en un sentido más práctico y asequible para nuestros oyentes, ¿qué pasos podríamos tomar para avanzar hacia esa profunda alegría y serenidad que proviene de la comprensión del universo, de ese amor intelectual de Dios del que usted nos habla y que tantos buscan hoy para su bienestar mental y espiritual? Jorge, tu pregunta es muy pertinente y toca el nervio de la dificultad que muchos enfrentan. ¿Cómo aplicar estos principios en la vorágine de la vida cotidiana? Es cierto que el ruido y la fragmentación del presente pueden parecer obstáculos formidables para la reflexión profunda. Sin embargo, el camino hacia la formación de ideas adecuadas y, en última instancia, hacia el amor intelectual de Dios, no es un misterio esotérico, sino una práctica constante de la razón. Primero, hay que comprender que la razón no es un don pasivo, sino una facultad que se cultiva activamente. Así como un músico entrena su oído y un artesano sus manos, la mente debe ser ejercitada. Para formar ideas adecuadas, uno debe aprender a distinguir la confusión de la claridad. Cuando sientas una emoción intensa, sea tristeza, ansiedad o enojo, en lugar de ser arrastrado por ella, detente. Pregúntate, ¿cuál es la verdadera causa de esta afección? ¿Qué idea, quizá confusa o parcial, la está alimentando? A menudo nuestras pasiones surgen de la ignorancia de las causas. Por ejemplo, el miedo al futuro proviene de una idea inadecuada sobre la contingencia de los eventos. Al razonar, al buscar la causa de la causa, al entender que todo sucede por una necesidad natural, la confusión disminuye. Esto no significa que las circunstancias externas dejen de existir, sino que nuestro modo de relacionarnos con ellas cambia. La tristeza se transforma en una aceptación serena cuando comprendemos la necesidad de lo que ha sucedido. Segundo, para avanzar hacia esa profunda alegría y serenidad que llamo amor intelectual de Dios, se debe practicar la contemplación de lo necesario y lo eterno. El amor intelectual de Dios no es amar a un ser personal que interviene en nuestras vidas, sino amar a la totalidad de la naturaleza en su infinita perfección y necesidad. Significa comprender que somos una parte finita de una sustancia infinita y que nuestra existencia es una expresión de sus leyes inmutables. Al ver las cosas bajo la especie de la eternidad, es decir, no como eventos aislados y transitorios, sino como parte del orden universal, nuestra perspectiva se eleva. ¿Cómo se logra esto en la práctica? Reflexionando, meditando sobre las causas y los efectos en el mundo que te rodea y en ti mismo. Busca la coherencia, la lógica, las conexiones. Cuando estudias una ciencia, cuando observas el patrón de la naturaleza, cuando comprendes una ley universal, estás participando de esa alegría que surge del conocimiento de Dios. Cada vez que pasas de una idea confusa a una clara, experimentas un aumento en tu potencia de obrar, y eso es alegría. Para nuestros oyentes de hoy, esto podría traducirse en prácticas como la autoobservación racional. Cuando te sientas abrumado, no huyas de la emoción, sino pregúntate ¿por qué la sientes? ¿Cuál es la idea que la sustenta? El estudio y la curiosidad. Busca conocimiento verdadero, no solo información. Comprende cómo funcionan las cosas, desde tu propio cuerpo y mente hasta el universo. La aceptación de la necesidad. Hay cosas que no podemos cambiar. Reconocer esto racionalmente libera una enorme cantidad de energía que de otro modo se desperdiciaría en la frustración. Vivir de acuerdo con la razón. Tomar decisiones basadas en lo que es verdaderamente útil para tu ser, no en lo que dictan las pasiones momentáneas o las opiniones ajenas. Este es un camino continuo, no un destino final que se alcanza de una vez. Es una disciplina del espíritu que poco a poco va disolviendo las cadenas de la confusión y la superstición, conduciendo a una libertad interior y a una alegría que no depende de las vicisitudes del mundo exterior, sino de la fuerza inmutable de la razón misma. Esta alegría es la verdadera salud mental y la más elevada forma de bienestar. Maestro Espinosa,
Su invitación a cultivar la razón y a buscar el conocimiento de lo necesario como camino hacia la alegría es un concepto transformador. Nos ofrece una esperanza real de trascender las limitaciones de nuestras emociones más difíciles, cultivando una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Es una visión de la autonomía mental verdaderamente poderosa. Sin embargo, la vida, con su naturaleza tan cambiante, dinámica y generalmente impredecible, constantemente nos confronta con eventos que desafían nuestra serenidad. Hablamos de la pérdida de un ser querido, una enfermedad, la decepción, la injusticia, etc. Estas experiencias pueden sumir a las personas en un profundo sufrimiento y afectar gravemente su salud mental. Mi cuarta pregunta, maestro Espinosa, es la siguiente. ¿Cómo puede sus pensamientos, su conocimiento, su filosofía y en particular esa comprensión tan profunda de la necesidad universal y el amor intelectual de Dios proporcionar consuelo y resiliencia en medio de la adversidad más profunda? ¿Cómo nos ayuda a enfrentar el dolor y la pérdida sin caer en la desesperación y a encontrar un camino de regreso a la alegría o al menos a una tranquilidad duradera, incluso cuando la vida nos golpea con más fuerza? Jorge, tu pregunta es de una profundidad inmensa, pues aborda la experiencia humana más universal, el sufrimiento ante la adversidad y la pérdida. Es en estos momentos cuando la solidez de una filosofía se pone verdaderamente a prueba. Mi propósito no fue ofrecer un consuelo vano o una negación del dolor, sino un camino para trascenderlo a través de la comprensión. Cuando la vida nos golpea con la pérdida de un ser querido, la enfermedad o la injusticia, la primera reacción natural es la tristeza, la angustia, la desesperación. Estas son pasiones pasivas surgidas de una idea confusa de lo que nos sucede. Nos sentimos víctimas de un destino cruel o de un acontecimiento arbitrario. Sin embargo, mi filosofía nos invita a un nivel superior de entendimiento. La clave reside en la comprensión de la necesidad universal. Si concebimos que todo lo que existe y todo lo que sucede es una expresión necesaria de la sustancia divina, de la naturaleza, entonces la pérdida, la enfermedad o la decepción no son accidentes caprichosos, sino eventos que se inscriben en el orden inmutable del universo. No son malos en sí mismos, sino partes de una cadena infinita de causas y efectos que escapan a nuestra voluntad individual. Esto no significa que debamos ser insensibles al dolor. El cuerpo sufre, y la mente, en cuanto es idea de ese cuerpo, experimenta tristeza, pero la razón nos permite ir más allá de la mera afección pasiva. Cuando comprendemos que la muerte de un ser querido es una necesidad natural, que la enfermedad obedece a leyes físicas, o que la injusticia es una manifestación de pasiones humanas confusas, el poder esclavizante de la tristeza disminuye. La desesperación surge de la creencia de que las cosas podrían o deberían haber sido de otra manera, cuando en realidad, en el orden necesario de la naturaleza, solo podían ser como fueron. El amor intelectual de Dios es el antídoto más poderoso contra la desesperación. No es un amor emocional, sino una alegría que surge del conocimiento. Cuando elevamos nuestra mente para contemplar las cosas bajo la especia de la eternidad, es decir, en su conexión con la sustancia infinita, vemos nuestra propia finitud y la de los demás como una parte necesaria y eterna de un todo inmenso. Comprendemos que aquello que amamos, en cuanto es parte de la naturaleza, es eterno en su esencia, aunque su manifestación temporal cese. Esta comprensión nos permite no aferrarnos a lo transitorio, sino encontrar consuelo en lo inmutable. La alegría que surge de este conocimiento es una alegría serena, constante, que no se ve perturbada por las vicisitudes externas. Es una paz que no depende de que las cosas salgan como deseamos,
sino de la comprensión de que todo es como debe ser. Nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir, nuestra propia comprensión y nuestra capacidad de actuar desde la razón. Así, Jorge, la filosofía no elimina el dolor, pero lo transforma. Nos da las herramientas para pasar de la pasividad y la desesperación a una aceptación activa, a una fortaleza de espíritu que surge de la comprensión de nuestra propia naturaleza y de nuestro lugar en el orden eterno de la naturaleza. Es un camino hacia la resiliencia que no niega la realidad, sino que la abraza con la luz de la razón. Maestro Espinosa, este diálogo ha sido una verdadera travesía por la mente y el alma humana, guiada por su inigualable claridad. Hemos explorado desde la gran unidad de Dios y la naturaleza hasta cómo la razón nos permite transitar las pasiones más difíciles y encontrar resiliencia ante la adversidad. Es una visión que, aunque rigurosa, ofrece una profunda promesa de libertad, alegría y una paz que pocos alcanzan. Para concluir este encuentro tan especial en Mente Aprende, y mirando directamente a nuestros oyentes, que día a día buscan cultivar una vida más plena, consciente y con mayor bienestar mental, quisiera preguntarle, Maestro Espinosa, ¿cuál sería el mensaje final, esa verdad esencial o esa guía más profunda que usted le dejaría a cada persona para que cultive una existencia verdaderamente floreciente, llena de significado y de esa alegría que solo proviene de la sabiduría y la conexión más íntima con el universo? ¿Cómo podemos integrar todo lo que hemos hablado para vivir la vida más libre y, entre comillas, divina posible, aquí y ahora? Jorge, tu pregunta es la más elevada y la respuesta es el fruto de toda mi labor filosófica. Si tuviera que legar una única verdad a cada persona que busca una vida plena y serena en este mundo tan complejo, sería esta: cultiva tu razón sin cesar, pues en ella reside tu única y verdadera salvación. No busques la felicidad en las cosas externas, ni en el favor de la fortuna, ni en la aprobación de los hombres, pues todas estas son transitorias y te harán esclavo de pasiones ajenas. La verdadera alegría, la que es robusta e invencible, nace de tu propia potencia de obrar, la cual se incrementa cuando tu mente comprende de forma clara y distinta. Cuanto más comprendes, más libre eres, y más te aproximas a la naturaleza divina que reside en todo. Vive con la conciencia de que eres una parte necesaria de la naturaleza infinita. Acepta con serenidad aquello que no está en tu poder cambiar, pues comprender su necesidad te liberará de la angustia y la frustración. Dirige tu energía hacia aquello que sí está bajo tu control, el perfeccionamiento de tu propio entendimiento y la formación de ideas adecuadas. Este es el camino para transformar la tristeza y el miedo en fortaleza y en una alegría serena. El amor intelectual de Dios no es un sentimiento místico inalcanzable, sino la alegría suprema que surge cuando tu mente, conociendo la naturaleza en su totalidad, se eleva a la contemplación de lo eterno. Es una alegría que no se ve perturbada por las vicisitudes del cuerpo o del mundo, porque emana de la comprensión más profunda de la realidad misma. Es una alegría que te conecta con el universo, con cada ser, porque reconoces en todos la misma sustancia, las mismas leyes que te rigen. Así, la vida más libre y divina posible, Jorge, es aquella en que tus acciones no son impulsadas por la ignorancia o las pasiones confusas, sino que emanan de la luz clara de la razón. Es una vida vivida en armonía con el orden necesario del universo, una vida donde la sabiduría es tu guía y la alegría es su fruto inagotable. En esto consiste la verdadera prosperidad del espíritu y la auténtica salud mental. Que cada uno persiga este conocimiento con fervor y encontrará en sí mismo una fuente inagotable de paz y una libertad inquebrantable. Maestro Espinosa, ¿es realmente difícil encontrar palabras para expresar la gratitud por su tiempo y por la inmensa sabiduría que ha compartido con nosotros hoy en Mente Aprende? Su visión de la razón, las pasiones
Y la profunda conexión con la naturaleza es sin duda un faro indispensable para cualquiera que busque una vida más consciente, serena y verdaderamente libre. Gracias por este viaje tan esclarecedor. Y con esa poderosa reflexión del maestro Spinoza, queridos oyentes, llegamos al final de este episodio tan especial. Espero de corazón que las ideas que hemos compartido hoy resuenen en sus mentes y en sus corazones, y les ofrezcan nuevas herramientas para comprender sus emociones, cultivar la alegría y encontrar esa paz profunda que solo surge del conocimiento de uno mismo y del universo. Recuerden que la sabiduría, como hemos aprendido hoy, no es un destino, sino un camino que Mente Aprende quiere recorrer con cada uno de ustedes. Si este episodio les ha inspirado y les ha aportado valor, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro podcast en su plataforma preferida. También les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como @menteaprende. Y por supuesto, pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube Podcasts. En todas estas plataformas estamos como Mente Aprende. Su apoyo es vital para que esta comunidad siga creciendo y compartiendo bienestar. Y les tenemos una gran noticia. Esta fascinante serie de entrevistas con mentes maestras de otros siglos apenas comienza. En nuestros próximos capítulos continuaremos viajando en el tiempo para traerles la sabiduría de otros invitados especiales que, sin duda, seguirán iluminando su camino hacia una mejor salud mental y un crecimiento personal y espiritual. Soy Jorge Franco y en nombre de todo el equipo de Mente Aprende, les doy las gracias por escucharnos. Hasta la próxima y que la razón siempre les guíe.